Tres. Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un hispano para celebrar en el mes de la herencia hispana del 2016 su trabajo, su historia, su capacidad, su liderazgo, todo lo que abarca lo que somos los hispanos. Con nosotros Oliver Pereira, bienvenido a Mujer Latina Today. Muchas gracias. ¿Cómo llegó Oliver acá a Cincinnati, Ohio? Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegué? Bueno, es una historia larga. Nací primero en Bolivia. Boliviano, sí. Sí, en Cochabamba, Bolivia. Y mis papás son de Bolivia. Y a mis 7 años nos mudamos a Houston, Texas. Entonces, porque la situación en Bolivia no estaba muy buena. Económicamente no había oportunidades. Y ellos vieron que, no se iba a poder hacer nada en Bolivia. Entonces es mejor hacer un cambio. Teníamos una tía que estaba viviendo, mi tía, la hermana de mi mamá, viviendo en Houston, y le dijo, hay aquí buena oportunidad, yo creo que sería bueno que consiguieran, y lo hicieron. Yo tenía 7 años, nos mudamos aquí a Houston, y ahí empezamos todo. ¿Y tú llegaste 7 años desde Cochabamba a Houston? Sin saber inglés, ¿Qué tan difícil fue para ti eso? Porque yo siempre admiro a las madres que, mi hija es de acá, pero que traen a sus hijos y ese choque cultural. ¿Qué fue tan difícil para ti? Difícil. Y el idioma, ¿no? No me gustó Estados Unidos porque no sabía inglés, y que en la escuela tenía que aprender, y no era un programa donde tenían inglés y español, era inglés. Aprendes. Y presenta el examen de una vez. Sí, aprendes o aprendes, sí. Sí. No había nada de que aquí te vamos a dar una clase en español y a ver, veamos cómo te va. Entonces tuve una profesora privada, un profesor privado, un tutor para que me pueda ayudar con el inglés. Pero eso fue tus papás que te colocaron. Sí, porque eso me ayudó mucho. Y después también ir a la escuela y trabajar muy duro, pero sí aprender inglés, eso era muy difícil a los 7 años, a 7, 8 años, porque hice aquí tercero. Entonces en matemáticas estaba bien avanzado, porque nuestro sistema de Estados Unidos no es tan bueno. Hasta Bolivia tenía mejor sistema porque estaba muy avanzado en matemáticas, pero como no sabía inglés, entonces entré a tercero, que es donde tenía que ir, pero la matemática estaba ya como para 4. Entonces hice lo que tenía que hacer tercero, porque llegué en mayo y después junio era mi cumpleaños, cumplí 8 años en junio, después empecé la escuela en septiembre. Pero lo más difícil era el inglés, aprender eso y después tener el acento. Y vivíamos en un lugar que había muchos hispanos. La mayoría de los estudiantes que iban a esa escuela, era una escuela pública, eran muchos hispanos. Y entonces ahí, digamos, había hispanos que algunos sabían español, muchos no, pero eran hispanos. Y digamos que se hacían la burla de porque no tenía un acento, porque tenía un acento que hablaba inglés muy malo. Entonces, en vez de los hispanos decir, los otros hispanos, no, digamos, no había esa solidaridad, eso no. Entonces ahí es cuando... Te criticaban porque no tenía acento, porque tenías acento. Y ustedes son todos hispanos. Sobrellevaste todos esos retos. Y ahora es un economista, estudiaste en Rice University, que es muy prestigiosa. Sí, sí, sirvió todo eso. Los primeros años era un poco difícil porque, digamos, tenía que aprender primero inglés, entonces todo estaba un poco difícil, ¿no? Pero llegó un momento, yo creo que como cuando tenía 10, 11 años, donde ya todo ya engranó muy bien. Entonces, donde ya pude sacar mejores notas en todas las materias, en high school, me imagino, en inglés, y el inglés también ya estaba ya de un buen nivel, y ya sin acento, ya todo muy bien. Entonces ya, porque eso era cuando estaba ahí, lo que yo decía es que me prometí que iba a hablar inglés mejor que todos, y dije, y es lo que pasó. Entonces ustedes nacieron aquí, pero ahora en la escuela yo estoy tomando clases de inglés y estoy sacando las mejores notas, pero ustedes nacieron aquí y todavía están tan atrasados. Entonces es lo que yo quería, entonces, y eso sí lo logré, y eso es lo que me dio la fuerza para seguir adelante, porque dije, hoy no sabré, pero en el futuro sí voy a saber. Y ahora que, imagínate dónde estás, ¿verdad? De los jóvenes. Entonces sí, eso es lo que me motivó, y era difícil porque mis papás no sabían inglés, entonces
nunca me pudieron ayudar en la escuela. Entonces, cuando tenía materias, ahora veo, digamos, tienes que saber, ¿no? Y saber el inglés muy bien y saber las materias ayuda mucho, pero mis papás no podían ayudarme, entonces todo aprendí a ser independiente, que todas las materias donde no sabía, yo tenía que encontrar una forma para poder aprender, o hablar con la profesora, o hablar con alguien, pero yo hacía eso, porque ellos solo podían motivarme, decir, oh. Fuiste el mejor de la clase, me imagino que te quedaste con honores, ¿verdad? Sí, traté de... ¿Y se te abrió la puerta donde tú en la universidad que tú querías? Siempre estaba interesado con números, economía, entonces fui un economista, también entrepreneurship. Un empresario. Empresario, sí, entonces eso siempre mucho me interesaba de que... ¿Cómo crear empresas? Sí, crear empresas, pero también porque es algo que creas cuando algo no existe y entonces algo que puedes tener la oportunidad de crear algo y también tener esa independencia, porque como así que me crié, bueno, mis papás era lo que me pasó, entonces todo era independiente. Yo hacía todo y bueno, por buena suerte me salió bien. Entonces me gustó que eso tenía esa independencia, que podía hacer muchas cosas. Y entonces también eso me ayudó porque siempre creía que sí lo podía hacer, nunca veía esa pared que no lo puedo hacer. Pues sí, porque sí lo he hecho, todo el tiempo lo hacía, entonces... Lo has hecho solo y lo has podido hacer. Sí, entonces eso de crear algo diferente, eso siempre me interesaba mucho. De Houston viniste para acá, siempre trabajaban en hospitales, No, en la gerencia. No. Entonces esto es lo que, después de la escuela, cuando estaba en la universidad, empecé a trabajar para Enron, una compañía de petróleo muy famosa. Fuiste uno que salió con la cara. Entonces cada verano, entre los semestres, yo trabajaba para ellos, como analista en diferentes departamentos. Entonces cuando me gradué de Rice, ya tenía un trabajo ya seguro en Enron, entonces empecé a trabajar con ellos. Trabajé como casi 2 años con ellos y todo el problema de la crisis, lo que pasó, toda la drama que pasó. Entonces después de eso, como que me dejó un mal sabor en la boca, como digamos que las corporaciones que no son muy buenas y que también me demostró que cuando pones todo tu fe en una compañía o en una industria, mira lo que puede pasar. Entonces lo que dije, estaba viendo, digamos, diferentes inversiones, cosas donde personas hacían su propio negocio, vi bienes raíces, que gente construía casas, vendía casas o invertía en edificios, y entonces vi una oportunidad y dije, bueno, pero hay que aprender, no sé nada de invertir en bienes raíces, en qué es un préstamo, qué es nada de eso. Entonces dije, es una buena oportunidad para aprender. Me gusta el cambio, entonces no tengo miedo a algo nuevo. Entonces dije, bueno, está bien, voy a empezar en real estate. Entonces empecé como en residencial, real estate agent. Vendiendo casas. Sí, entonces saqué todo eso tuve la licencia, eso. Pero dije, bueno, está bien, tengo la licencia, pero no me gusta vender casas porque eso no es lo que quería hacer. Pero sí tengo una idea, entonces empecé a trabajar con inversionistas en real estate, sí, en real estate. Entonces ellos compraban terrenos para construir, invertían, digamos, en comunidades, entonces les ayudaba con todas esas transacciones, con toda esa inversión. Y eso estaba un poco más interesante, porque es lo que quería hacer. Yo quería aprender cómo hacen lo que ustedes hacen. Entonces, pero después dije, bueno, quiero llevarlo a otro nivel, a un nivel comercial. Entonces empecé a trabajar para compañías en real estate, pero comercial. Entonces edificios, apartamentos, comunidades gigantes de subdivisions que podían desarrollar eso. Entonces empecé a trabajar en eso. Empecé en el lado de broker, entonces con inversionistas que compraban y vendían edificios. Pero la crisis del 2007-2008 te perseguía todas las crisis. Nos llegó eso. Sí. Nos llegó eso, entonces tuve que reinventarte otra vez. Sí, entonces me dijeron, vi que iba a ser algo muy, muy fuerte, entonces dije, mejor, quiero quedar en real estate, pero entonces voy a ir al lado de commercial appraiser,
que es los que hacen avalúo, pero en términos comerciales, esos edificios. Porque como muchos edificios estaban vendiendo porque por la crisis, entonces tenían que saber qué valor y querían consultar con alguien que sabe qué puedo hacer con estos, vendo, compro, lo invierto aquí. Entonces, los economistas son los que deciden, sí, tú decidías por ellos. Sí, entonces teníamos clientes como Citigroup, Citibank, Wells Wow. Fargo, todos estos que tenían inversiones en Estados Unidos, pero también tenían inversiones en Latinoamérica, en el Caribe. Entonces empecé a trabajar con una persona que me dijo, ¿tú sabes español? ¿Nos puedes ayudar en esto? Hay proyectos en el Caribe, en México, en todos lados, que son proyectos gigantes de 20, 40, 80 millones de dólares, que son gigantes, que son resorts, que tienen hotel, que tienen apartamentos, que tienen subdivisiones, que tienen todo eso. Entonces podemos empezar a hacer eso. Y dije, está bien, pues entonces empecé a aprender eso y me fue muy bien unos cuantos años, pero después toda la crisis llegó a esa parte de la economía, porque ya era todo internacional. Sí. Entonces estos bancos les empezó a ir mal. Entonces todas las inversiones, todos los proyectos que teníamos empezaron a llegar a nada. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hago? Y tenía un amigo que trabajaba para Houston Methodist Hospital, un hospital de adultos, y me dijo, ¿por qué no consideras hay un trabajo donde puedes hacer consultoría en Latinoamérica y viajas como lo que estás haciendo, pero sería en salud, no sería en real estate? Y dije, bueno, está bien, yo creo que lo puedo considerar. Fui a la entrevista, me dijeron que sí, querían trabajar conmigo. Entonces dije, bueno, está bien, porque estaba empezando, me casé en 2007, entonces ya los primeros años era con toda esta crisis y dije, bueno, quiero algo normal. No quiero vivir. Quiero un trabajo que sea normal, que no... Y la salud siempre va a ser estable, ¿no? Sí, por lo menos. Algo más fácil. Y entonces dije, lo voy a dejar el real estate a un lado por el momento. Pero todavía sigue ahí. Sí, pero voy a ir a trabajar aquí. Entonces empecé a trabajar con Houston Methodist, ayudándoles básicamente con todas las negociaciones, colaboraciones internacionales, específicamente en Latinoamérica, y también teníamos en Europa, en Polonia y Croacia. Wow. Entonces, con los proyectos internacionales de consultoría a los hospitales, a los médicos, a proyectos de colaboraciones en investigaciones, teníamos bastantes proyectos en México, en todo lado. Entonces viajaba y veía que todos los proyectos estaban trabajando muy bien y que teníamos las colaboraciones. Todo lo que hacíamos con Latinoamérica, entonces básicamente pasaba por mis manos. Tenía que ver que todo estaba muy bien, hablar con las compañías de seguro y eso porque el hospital tiene la visión de ser líder en salud, pero en términos globales. Entonces eso era el departamento donde trabajaba, y eso me estaba yendo muy bien, todo estaba perfecto. Pasaron los años y ya, bueno, tenía una hija en ese tiempo de 6 años, un hijo de 3 y uno que estaba por nacer en mayo, hace 2 años. Y una llamada de Cincinnati Children's, es decir, una llamada que me dieron a un recruiter que quisiera que nos ayudes con lo que hiciste en Houston, pero que nos ayudes aquí en el departamento internacional para Latinoamérica. Les dije, no conozco Cincinnati, no conozco Ohio, no quiero, estoy bien aquí siempre he estado aquí, no gracias, porque siempre tengo curiosidad. Sí, no te hubiese quedado con la curiosidad si no lo hubieses hecho. Sí, entonces vine aquí, conocí al hospital, a todas las personas, el proyecto y la oportunidad, y dije, estaba muy bien. Entonces y dije que vi que es una ciudad muy buena, menos estrés, todo es un poco más lento. Les traje aquí a mi esposa para ver. Y dijo, sí, todo está bien, sí es una buena oportunidad. Entonces lo hacemos y lo decidimos y nos mudamos aquí cuando mi hijo tenía 6 semanas, el último. Tu historia de un niño de Bolivia que llegó de Cochabamba, ¿cómo te sientes ahora, no? Porque ha sido una vida de mucho crecer y mucho aprender y mucho seguir aprendiendo. O sea, tú nunca dejas de estudiar, nunca dejas de aprender, nunca piensas, no te quedas tranquilo, o sea, siempre estás pensando. Nunca me dejo tranquilo. Y es lo que me dice mi esposa, que siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando, siempre estoy haciendo algo que no me puedo quedar inquieto, porque siempre hay algo para aprender.
nunca puedes decir, he aprendido todo lo que tengo que aprender siempre hay algo que... Ahora que estamos celebrando tu trabajo, ¿qué un mensaje para nuestra comunidad que está viéndote? Un mensaje, bueno, sería la parte de educación, que siempre tienes que ser un estudiante por vida, que siempre tienes que aprender, siempre algo para aprender, pero también lo que es muy bueno es encontrar un mentor en lo que, digamos, en lo que quieres hacer en la vida. ¿Qué te puede guiar? Que te puede guiar, porque hay muchas personas que te quieren guiar en la vida, pero digamos, es como si quieres ir a Houston, quieres manejar de aquí a Houston, ¿por qué le vas a hacer caso a una persona que nunca ha ido a Houston? Que te va a decir, sí, así llegas a Houston desde el mapa. Tienes que hablar con las personas que sí han ido a Houston y lo han hecho muy bien. Entonces no pierdas tu tiempo hablando con gente que solo habla, que no han hecho lo que tú quieres hacer. Tienes que hablar con las personas que sí lo han hecho, porque después son buen filósofo, pero no lo ha hecho, entonces ¿de qué? No vas a sacar nada bueno. ¿Quién fue tu mentor en tu vida? Muchas personas. Y todavía sigo buscando, digamos, diferentes mentores todo el tiempo. Entonces, para diferentes fases de mi vida había tal vez un jefe que tenía en ese momento, otra persona, digamos, una conexión de negocios, alguien que te daba el tiempo para enseñarte así se hace, o eso es lo que puedes hacer. Entonces siempre, no ha sido solo uno, digamos, ha sido muchos. Yo te veo que no tienes miedo a los riesgos, ¿no? Sí tengo, pero digamos, es algo que lo tienes y lo tienes que poner a un lado y seguir adelante, porque el miedo es lo que paraliza a muchas personas, de que, oh, no puedo, Pero tú no has sentido miedo. Sí, tengo miedo, pero igual lo hago. Pero igual lo hago. Siempre hay miedo, pero siempre hay que sobrepasarlo y ganar. Pero yo creo que también otra cosa que es muy interesante que también les diría a mis hijos, y les digo a mis hijos, es de que no dejes que nadie te pueda afectar, digamos, que porque todos te dicen, tienes que hacer esto, tienes que ser doctor, tienes que ser abogado, tienes que hacer, todos te dan la idea de que ellos tienen, o lo que ellos quisieran que tú seas. Pero tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer, tienes que conocerte, qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal, y qué es lo que necesitas aprender, porque si no te conoces todo lo bueno, lo malo y lo feo, entonces no puedes crecer. Tienes que saber todo eso muy bien, y después vas a saber, oh, entonces necesito esto, y soy muy bueno en esto. Sí. Pero ¿cuántos rechazos, cartas recibiste que decía, su resumen es muy importante, pero dime? Millones, sí. Millones. Digamos, sí, cuando... ¿Cuántos no? Cuando saliendo de la universidad, digamos, apliqué a muchas compañías, pero también quería la de Enron, entonces, pero igual, sí, recibí muchos no's, y siempre sí, digamos, en negocios, en todo, siempre, toda la gente te dice no, pero no lo tienes que tomar personal. Mucha gente lo toma personal porque creen que, oh, me dijeron no, y eso es lo que tienes que básicamente pensar y ser algo que no te puede entrar nada negativo, porque si dejas que la gente te afecte, que te haga enojar, no tienes que depender en los demás, y también en la opinión de los demás. Es difícil, y eso es algo que no te estoy diciendo que, oh, sí, todo yo lo tengo muy bien, que cada día es un día nuevo, entonces tengo que pensar y decir que nadie me va a afectar las opiniones de los demás, porque todos... Y como hispano, trabajar en una corporación multimillonaria, ¿qué retos has encontrado acá? Bueno, es en todo, digamos, de llegar a diferentes posiciones, de llegar a que te hagan caso, digamos, porque dices, tienes una idea o quieres hacerlo de una manera y dicen, no vamos a hacer eso, pero digamos, con el tiempo continúas, digamos, hablando con la persona y también demostrando que sí puedes y sí sabes lo que estás hablando, que sí merecen que vean, digamos, tu idea o que analicen un poco mejor. Entonces lo que diría es que ser como un mosquito que molesta, seguir, porque si no lo haces eso, entonces, si haces una vez y te dicen no, entonces ahí se quedó, pero si sigues... Porque creer en uno, esa es la autoestima. Sí, creer en uno, porque has estudiado, porque tienes la capacidad,
Bueno, y es muy fácil de dejarlo ir, pero si tú, es tu proyecto, es tu idea, Y seguir, ¿por qué y no seguir. luchar? Sí, y seguir, y nunca decir que cuando te dicen no, que digas, bueno, se acabó con eso. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? No, yo creo que todo. Muchas gracias por considerarme para la entrevista. Yo creo que es un gran honor y Oh, gracias. muchas gracias. Y sí, no, yo no sé todo. Sigo aprendiendo. Cada día estoy aprendiendo, entonces es algo, es un capítulo, ¿no? Entonces hay muchos más. No sé qué es el futuro, pero sí. Pero hay que cerrar capítulo y empezar nuevo. Sí, entonces sí, todo el tiempo sí trato de aprender y conocer diferentes personas, diferentes perspectivas. Y si uno mira hacia atrás, que yo te veo la historia, oh my God, Enron, los bienes raíces, la crisis económica, y aquí está. Qué buen ejemplo, ¿no? Sí, que ves todo eso, que no lo harías, no, tan mucho trabajo, pero... Renuncio, me voy. Pero así es la vida, porque digamos, quieres algo y a veces no es así, pero es algo diferente y es algo tal vez mejor. Sí. Entonces yo lo veo que cada problema tiene algo muy bueno que si sigues y si lo ves muy bien, que no dejas, sí, que no te deja, digamos, un problema que no te paralice, pero que veas la oportunidad en cada problema. Porque cada problema que he tenido, cualquier cosa, digamos, siempre ha habido una oportunidad en cada problema, pero mucha gente a veces dice, no, eso es lo peor y solo te enfocas en lo negativo, entonces nunca vas a encontrar lo positivo. Con esas palabras y ese mensaje para la comunidad nos pedimos muchísimas gracias. Muchas gracias.